Hey, ¿qué tal? En este primer video resolveremos un ejercicio de hidráulica, específicamente en la aplicación del número de Reynolds en un sistema de agua. Para empezar, como tenemos este sistema de agua, a lo primero que podemos recurrir es a Bernoulli. En este caso tenemos que tomar dos puntos de referencia. En este sistema solo tenemos dos, entonces trabajaremos del punto A y terminaremos en el punto B. Eso sí, tendríamos que tomar en cuenta las pérdidas de carga. En este caso tendríamos pérdida de carga debido a los codos. Tenemos un codo 1, un codo 2, un codo 3. También tenemos una válvula. Y muy importante, tenemos que tomar en cuenta las pérdidas de carga debido a la fricción. En este caso tendríamos el tramo 1, que nos dan una longitud de 54.9 metros y un diámetro de 7.62 centímetros. En el tramo 2 por el otro lado tenemos que la longitud es de 30.5 metros y un diámetro de 15.24 centímetros. Entonces continuemos. Si recordamos la ecuación de Bernoulli aplicada a alturas, tendremos que se debe tomar en cuenta la elevación de A más la velocidad de A al cuadrado dividido dos veces la gravedad más la presión en A dividido el peso específico del líquido. A eso le debemos de restar todas las pérdidas de carga que hay en el sistema e igualarlo a todo eso, pero en el punto B. Entonces quedaría de la siguiente manera. Primero tenemos la elevación de B más la velocidad de B al cuadrado dividido dos veces la gravedad más la presión en B dividido el peso específico del líquido. Analizando nuestro sistema, debemos de tomar en cuenta la elevación del punto A. En este caso debemos de regresar a nuestra figura para colocar un punto de referencia. En lo personal, trabajaré con un punto de referencia desde el punto B, es decir, que la elevación en el punto B será 0 y la elevación en el punto A será de 7.63. Entonces, ¿cómo nos quedaría acá? La elevación de A la voy a dejar expresada con la variable z de A. Ahora, si vamos a las velocidades, nos damos cuenta que como estamos trabajando en el mismo sistema, estas velocidades serán las mismas. Entonces, la velocidad de A se cancelará con la velocidad de B. Si analizamos las presiones y regresamos a la figura, podemos observar que en el punto A tenemos un sistema abierto e igual en el punto B. Esto quiere decir que la presión en A será 0 y la presión en B también. Siguiendo resolviendo con los datos de la ecuación, tenemos que le debemos de restar las pérdidas de carga y eso igualarlo a lo que nos quedó. Y como nos quedó solo la elevación en B, que es 0, entonces decimos que es igual a 0. Si ahora despejamos para cualquiera de las dos variables que nos quedaron, nos queda que la elevación de A es igual a las pérdidas de cargas del sistema. Como nos quedó que la elevación del punto A es igual a las pérdidas de carga, la elevación en el punto A la conocemos, sin embargo las pérdidas de cargas no, pero las podemos analizar. Regresaremos a nuestro diagrama, en donde primero analizaremos el tramo 1 y luego el tramo 2. En el tramo 1 tenemos una pérdida de carga por un codo 1 y también tenemos un codo 2. En este caso, debido a que ambos codos tienen una misma constante, los podemos unir. ¿Qué quiero decir con esto? La pérdida de carga debido a esos codos será de K1 por una velocidad en el tramo 1 al cuadrado dividido dos veces la gravedad. Más, si regresamos, nos damos cuenta que ya no tenemos otras pérdidas de carga. Sin embargo, tenemos una pérdida de carga debido a la fricción. Esto con la longitud y con el diámetro. Entonces,
nos queda de la siguiente manera. Debemos de multiplicar la fricción por la longitud del tramo 1 dividido un diámetro 1. Y todo eso por una velocidad en el tramo 1 al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Ahora regresamos a nuestro diagrama. Antes de pasar al tramo 2, nos damos cuenta que acá hay un ensanchamiento brusco. Entonces debemos de tomar esa pérdida de carga también. La pérdida de carga para eso nos quedará que será la velocidad en el tramo 1 menos la velocidad en el tramo 2 al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Ahora sí, pasamos al tramo 2, en donde podremos encontrar primero un codo con una constante de 0.6. Entonces lo colocamos en nuestra fórmula. Le sumamos una constante 2 por una velocidad en el tramo 2 dividido 2 veces la gravedad. Acordémonos que la velocidad siempre queda al cuadrado. Y todo eso multiplicado. Y le podemos sumar la pérdida de carga debido a la válvula con una constante de 3. Entonces tenemos que una constante 3 por una velocidad en el tramo 2 al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Y por último regresamos al tramo 2 y nos damos cuenta que ya no tenemos ninguna otra pérdida de carga, sino solo la que es debida a la fricción. Entonces le sumamos un coeficiente de fricción por una longitud en el tramo 2 dividido un diámetro en el tramo 2. Y todo eso por una velocidad en el tramo 2 al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Para simplificar el proceso, podemos dejar expresada una velocidad en términos de la otra. Esto lo hacemos con la ecuación de continuidad. Si nos recordamos, será que un caudal 1 es igual a un caudal 2, es decir, una velocidad 1 por un área 1 es igual a una velocidad 2 por un área 2. Ahora, si despejamos esto para la velocidad 1, nos quedará que la velocidad 1 es igual a una velocidad 2 por un área 2 dividido un área 1. Si seguimos con esta ecuación, tendremos que la velocidad en el punto 1 es igual a pi cuartos por un diámetro 2 al cuadrado, que es el área, por una velocidad 2, y esto dividido por pi cuartos por un diámetro en el tramo 1 al cuadrado. Si evaluamos nuestros datos de este problema en específico en esta ecuación, nos quedará que la velocidad 1 es igual a 4 veces la velocidad 2, o en su defecto podríamos decir que la velocidad 1 al cuadrado es igual a 16 veces la velocidad 2 al cuadrado. Teniendo una velocidad en términos de la otra y evaluando algunos de los datos que ya conocíamos, tendríamos una ecuación de las pérdidas de carga como esta ecuación, recordemos que es lo mismo a la elevación en el punto A, o sea, 7.63 metros. Si despejamos la ecuación para una velocidad en el tramo 2, nos queda de la siguiente manera. La velocidad en el tramo 2 es igual a 7.63 dividido 598
.35 por el coeficiente de fricción más 127 partido 98, y todo eso a la raíz cuadrada. Si nos damos cuenta, para encontrar la velocidad en el punto 2 o en el tramo 1, necesitamos el coeficiente de fricción. Sin embargo, en ningún punto del problema se nos da. Es entonces cuando viene en práctica el número de Reynolds. Para obtener el número de Reynolds tenemos la siguiente ecuación. Primero debemos de tomar en cuenta la velocidad en el sistema. Segundo, debemos de tomar en cuenta el diámetro. Y por último, debemos de tomar en cuenta la viscosidad cinemática. Para este tipo de problemas tenemos tablas que nos ayudarán a encontrar la viscosidad cinemática del fluido. En este caso tenemos a la izquierda la viscosidad cinemática del agua respecto a sus temperaturas. Primero nos damos cuenta que el problema nos pide una temperatura de 38 grados centígrados. Sin embargo, esta tabla solo cuenta con 35 y con 40. Entonces, tomando en cuenta estos datos, haremos lo siguiente. Primero, analizaremos la viscosidad cinemática y la temperatura como una función lineal. Tenemos que la viscosidad cinemática con una temperatura de 35 grados centígrados es de 0.727 por 10 a la menos 6, y una viscosidad cinemática en 40 grados centígrados es de 0.66 por 10 a la menos 6. Sin embargo, en el punto de 38 grados centígrados necesitamos conocer esa viscosidad. Eso lo hacemos de la siguiente manera. Utilizaremos triángulos rectángulos, en donde en el triángulo mayor tendremos la diferencia de tanto las temperaturas como las viscosidades. En este caso tendremos en el triángulo mayor, en uno de los catetos, tendremos que acá será 0.066 por 10 a la menos 6, y en el otro cateto sería la resta o la diferencia de 40 menos 35, que es de 5. Ahora bien, en el otro triángulo tenemos que acá tendríamos una altura o un h, y en la temperatura tendríamos la diferencia de 40 menos 38, o sea 2. Resolviendo esto tendríamos que la altura es a 6.6 por 10 a la menos 8. Y también tendríamos que 2 es a 5. Si resolvemos esto nos da que la altura es igual a 0.661 por 10 a la menos 6. Sin embargo, esta no es la viscosidad cinemática. A esto se le debe de sumar la viscosidad cinemática en el punto de 40 grados centígrados. O sea que la viscosidad cinemática de 38 grados nos quedaría igual a 0.6874 por 10 a la menos 6, con sus respectivas dimensionales, que serían metros al cuadrado dividido segundo. Teniendo el dato de la viscosidad cinemática, debemos de analizar la rugosidad relativa. Esto dividiendo el tamaño de las imperfecciones entre el diámetro de la tubería. Para esto tenemos la siguiente tabla, en donde de este lado izquierdo inferior tenemos los valores de las imperfecciones. Esto está dado en centímetros. En este caso necesitamos para una fundición asfaltada, que la encontramos de este lado, y nos da que tenemos unas imperfecciones de 0.012 centímetros. Entonces, regresando a la ecuación, tendremos que la rugosidad relativa es igual a
0.012 centímetros entre el diámetro. En este caso estamos trabajando con el diámetro del tramo 2, entonces debemos de dividirlo entre de 15.24 centímetros. Y esto nos da que aproximadamente es 0.0008. Este dato de la rugosidad relativa nos ayudará a encontrar un coeficiente de fricción asumido o supuesto. En este caso, si recurrimos a la tabla, podemos darnos cuenta de que tenemos una gráfica bastante entendible. Primero encontramos en los valores de las líneas, encontramos una rugosidad relativa de 0.08. Si nos damos cuenta, en este punto podemos encontrar nuestro dato requerido. Ahora, encontrando esta línea, la enmarcaremos de rojo para no olvidarnos de su tramo. Luego de haber enmarcado la línea, vamos hacia el punto izquierdo, en donde podemos formar una línea horizontal hasta el punto extremo de nuestra gráfica. De igual manera lo haremos en el lado derecho, desde el punto en donde empieza la línea hasta nuestro extremo de la gráfica. Si nos damos cuenta, en este punto se forma un rango del coeficiente de fricción que empezará aproximadamente en el punto derecho de 0.018 y terminará aproximadamente en 0.027. Entonces, tomando en cuenta dichos datos, seguiremos a nuestro Excel. Nuestro rango para el F supuesto empezará desde 0.018 y terminará en 0.027. Ahora, si llevamos esto a un Excel, tendremos que el rango del F, según el coeficiente de rugosidad, empezará en 0.018 y terminará en 0.027. Si tomamos esto en cuenta con los datos que ya conocíamos de la viscosidad cinemática, de las imperfecciones y del diámetro con el tramo 2, o sea, el tramo que estamos trabajando, podemos encontrar también la rugosidad relativa dividiendo las imperfecciones entre el diámetro. Ahora empezamos con nuestras iteraciones. Primero tenemos el coeficiente de rugosidad, que en este caso siempre será el mismo, debido a que conocemos el diámetro. Empezamos por el F supuesto. El F supuesto lo traemos desde el rango inicial. Luego encontramos la velocidad en metros por segundo. ¿Esto cómo lo hacemos? Si recordamos, teníamos una ecuación de velocidad en donde necesitábamos únicamente el coeficiente de fricción, F. Entonces, solo evaluando este dato en dicha ecuación, podemos encontrar una velocidad en el sistema. Ahora, cuando tenemos esta velocidad, ya podemos encontrar el número de Reynolds, que si nos recordamos era la velocidad por el diámetro dividido la viscosidad cinemática. En este caso, el número de Reynolds será igual al diámetro en el tramo 2 por la velocidad encontrada dividido la viscosidad cinemática. Por último, este F de Moody lo encontramos con la aplicación. Para encontrar el F de Moody vamos a usar la aplicación coeficiente de fricción. Al abrirla nos va a pedir dos cosas. Primero, el número de Reynolds. En el primer caso tenemos que el número de Reynolds es de 176.299.92 y la rugosidad relativa siempre será para este caso de 0.0008. Le pedimos calcular el F y nos sale que el F es de 0.0204027.
Luego de haber encontrado el f de Moody, lo copiamos en el siguiente f supuesto y repetimos el ciclo. Esto lo hacemos hasta encontrar un valor que sea repetitivo o que podamos encontrar los suficientes decimales parecidos para su evaluación. En este caso nos dio que es de 0.0204943 y este es el coeficiente de fricción real. Teniendo el coeficiente de fricción real, podemos regresar a la fórmula de la velocidad, en donde evaluamos dicho coeficiente de fricción. Nos queda de la siguiente manera: 0.0204943. Y esto nos da que es Esto nos da que es 0.75 metros por segundo. Ahora, si recordamos al inicio, nuestra incógnita era el caudal. El caudal es igual a la velocidad por el área. Y el caudal va a ser el mismo en ambos tramos. Entonces diremos que la velocidad en el tramo 2 por el área en el tramo 2 es igual al caudal en todo el sistema. Esto nos daría que es 0.75 metros por segundo por el área, que es pi cuartos, por el diámetro, que es de 15.24 centímetros. Ahora, como esto está en centímetros, lo pasamos a metros y decimos que 100 centímetros es 1 metro. Todo esto al cuadrado, y esto nos da que es 0.01 metros cúbicos por segundo, o en su defecto podemos decir que es 13.68 litros por segundo. Con esto terminamos el problema. Espero les haya ayudado a entender la aplicación del número de Reynolds y la rugosidad relativa, y que les haya gustado el video, o aunque sea se hayan reído un poquito. También les voy a dejar el Excel acá abajo para que se puedan apoyar del mismo. Entonces, gracias por ver este video. Hasta la próxima.